estamos haciendo acá, por ejemplo, es lo que nosotros llamamos el cronograma. Es decir, esto es un cronograma de actividades bien sencillo hecho en Excel. Yo le decía, por ejemplo, que los programas que permiten hacer este tipo de cronograma son el Excel, el Project, por ejemplo, actividad. Está también el Primavera, digamos, ¿no? Pero hay otros programas, inclusive en Internet, donde como diagrama de Gantt, por ejemplo, es otro programa gratuito que está en Internet, uno lo puede descargar y hacer su diagrama de Gantt. Solo que hoy en día, por ejemplo, la mayor parte de las empresas no lo están pidiendo en Excel. Es decir, ya no dicen, presentame tu cronograma de actividades en Excel. Esto era antes que se utilizaba. Hoy en día, por ejemplo, muchos lo están utilizando, es el MS Project. El objetivo de la charla de hoy no es aprenderlo el curso entero de Project, pero es una herramienta que casi todas las instituciones públicas y privadas en nuestro medio solicitan. Si ustedes, por ejemplo, tienen la posibilidad de bajarse un cronograma perdón, un DBS, un documento base de contratación, ustedes van a ver que en un momento le va a decir formulario A8, cronograma de actividades realizado en Project. Entonces, mi intención es que ustedes tengan una idea, sepan de qué, cuando le hablen de Project, sepan ustedes de qué le están hablando. Porque hacerlo en Excel, para mí fuera más sencillo que ustedes lo trabajen en Excel, lo tengan, ok, terminamos, pero normalmente hay que ver lo que le están pidiendo hoy en día las empresas. Entonces, yo acá ya lo tengo abierto el Project, es un programa de Microsoft también, solo que hay que instalarlo separado. Puede ser que por el tema de cuarentena ustedes no lo puedan instalar en su máquina. Yo quiera que ya en mayo volvamos, ya ustedes, yo les ayudo a instalar, o es fácil instalarlo, igual que el Excel, que el Word, no hay problema eso. Entonces, miren, yo aquí la versión que le voy a mostrar ahorita, la versión que voy a conversar con ustedes, por ejemplo, es la versión 2013, ¿no? Es una versión bien estable. Está la 2016, la 2019, pero ya tiene sus problemitas la 2016. La 2019 la verdad es que no la he visto, pero no he hecho ninguna planificación en Project. Entonces vean, tiene la misma característica de un Excel. Por un lado tienen ustedes donde van a hacer el listado de tareas y por el otro lado va a estar el diagrama de Gantt que muchos conocen con ese nombre, que nosotros podemos llamarle tranquilamente el cronograma. Entonces vamos a hacer un cronograma bien sencillo. El primer paso que ustedes van a hacer, por ejemplo, para hacer un cronograma en Project, es definir su fecha de inicio, definir la fecha de inicio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir la fecha de inicio nosotros. ¿Dónde se van a ir para definir la fecha de inicio? Se vienen ustedes a proyecto y dentro de la pestaña proyecto nosotros tenemos lo que se llama información del proyecto. Miren acá. Proyecto, información del proyecto. Entonces damos un clic ahí en información del proyecto y ustedes acá pueden poner la fecha de comienzo. Podemos ponerla que inicie hoy día, por ejemplo, o si quieren que inicie su cronograma va a empezar del otro lunes, entonces yo tendría que ponerle el otro lunes, sería el lunes 20, y siempre colocan la hora de inicio de sus actividades. Siempre se coloca a las 08, salvo que ustedes todas sus actividades la empiecen a las 6 de la mañana, digamos, o a las 7. Entonces, coloqué ahí fecha de comienzo, la fecha que va a iniciar, toda mi planificación, coloco 08, 2 puntos y le digo aceptar. Nada más por ahí. Por ese lado, solo tocamos, miren, proyecto, información del proyecto, la fecha de inicio y colocamos la hora. Nada más. Una vez ustedes ya tienen definido esto de aquí, miren, ustedes se van a configurar su calendario. ¿Qué significa configurar su calendario? Significa qué día van a trabajar, en qué horario. Hay dos tipos de calendarios, ustedes saben muy bien. Uno es de lunes a viernes, que le llaman días laborales, y otro es de lunes a domingo, que son días calendarios. Eso va a depender, creo que con ustedes va a ser más días laborales, porque van a trabajar de lunes a viernes, digamos, entre comillas, ¿no? Aunque ustedes lo hagan domingo. Ahora, si quieren, también lo pueden hacer de lunes a viernes. Entonces, eso lo hacemos aquí, miren, en cambiar tiempo de trabajo.
En cambiar tiempo de trabajo, nosotros agarramos, colocamos ahí un clip, nos venimos acá donde dice semanas laborales, miren, semanas laborales, nos vamos a la mano derecha, ustedes tienen el botón detalles, y en detalle, por ejemplo, ustedes marcarían, si va a ser de lunes a viernes, marcan de lunes a viernes. ¿Vieron? Ahí con un clic sostenido, arrastran hasta viernes. O en su caso, ustedes pueden poner de lunes a domingo, ¿no? Cualquiera de las alternativas. Yo voy a colocar de lunes a viernes en esta pequeña muestra de Project. Marcan miren, establecer días en estos periodos laborales específicos. Entonces ustedes marcan esta alternativa, le damos un clic y aquí ponemos de 8, acá sería 12 y acá sería de las 14 a las 18. Entonces eso significa que vamos a trabajar de 8 a 12 y de 2 a 6, ¿no? Entonces ya con eso ustedes dan a aceptar y ahora, si dentro de su tiempo del proyecto que vamos a ponerlo como cronograma, ustedes van a tener un feriado, por ejemplo, un feriado cerca que viene, es el Día del Trabajador. Ese feriado, entonces nosotros lo colocaríamos acá en secciones. Miren, damos un clic en secciones, colocamos el feriado, por ejemplo, le voy a poner Día del Trabajador. Día del Trabajador. Entonces, ¿cuándo comienza esto? Esto comienza el 1 de mayo. ¿Cuándo termina? El 1 de mayo. Si es que su cronograma va a durar, no sé, hasta agosto, tendría que poner el otro feriado, que vendría a ser el feriado de Corpus Christi y el, ¿cómo se llama esto? Año Aymara, ¿no? El 21, creo, de junio es feriado, ¿no? Entonces, si no van a colocar más feriado, ya ustedes se agarran y le dicen aceptar. Ahí ya configuramos el calendario. Ahora lo que nos queda a nosotros es escribirla todas las tareas, ponerle la duración y automáticamente me va a poner la fecha de inicio, la fecha de finalización. Luego lo vinculamos y ya tenemos el cronograma. Miren, antes de escribir las tareas acá, por ejemplo, antes de colocar las tareas aquí, voy a poner acá, por ejemplo, aquí donde dice nuevas tareas programadas, lo ponemos automáticamente, ¿de acuerdo? Para que automáticamente nos los programe. Entonces damos un clic ahí y empezamos a escribir. Podemos ponerle acá, por ejemplo, como una primera tarea, podría ser el nombre de su proyecto. Por ejemplo, acá proyecto, vamos a ponerle acá proyecto, que se me venga en mente ahorita, plátano, por ejemplo, plátano macho, ¿no? Macho ahí, perfecto. Entonces ya esa es mi primera tarea, esa va a ser como mi tarea resumen. Vean que automáticamente el programa le pone un día, ¿no? Eso no lo voy a cambiar todavía. La siguiente tarea, y aquí empezamos a colocar todas las tareas que ustedes van a hacer para tener el documento del proyecto. Entonces, una de las tareas que, bueno, yo le decía a ustedes era reunir el equipo, digamos, ¿no? Reunir el equipo de trabajo. Equipo de trabajo, que ya lo tienen ustedes hecho, digamos, ¿no? Ya es el primer paso. Una vez reunimos aquí nosotros, por ejemplo, el equipo de trabajo, sería definir la idea, ¿no? Definir la idea. Entonces ya, ¿cuánto tiempo nos va a tomar esto en definir la idea? Le voy a poner algo de 2 días, por ejemplo, acá. 2 días. 2, vean, ahí ya mi barrita se van armando acá, ¿no? Entonces, definir la idea, 2 días. Perfecto, ya tenemos definida la idea, el equipo ya la definió, ahora entra la etapa de revisión de información, ¿no? Revisión, porque eso es lo que ustedes han ido haciendo, revisar la información. Información. Entonces, ustedes revisan información. ¿Cuánto tiempo nos damos para revisar la información? Bueno, a ver, para el plátano macho necesitamos ver dónde existe, dónde hay, pongámosles 5 días. Entonces le pongo 5 días la revisión de la información. Una vez ya tenemos toda la información desde el punto de vista información secundaria, ¿no? Aquí sería más que todo información secundaria. ¿A qué se refiere información secundaria cuando hablamos nosotros, cuando vamos a hacer un análisis? Nos referimos a lo que está en libro, a lo que está en la página web y todo eso. Eso sería una revisión secundaria, ¿no? Revisión de la información secundaria, ¿no? Entonces,
Ahí ustedes buscaron en la web si hay proyectos similares, no hay proyectos, si hay páginas, no hay páginas, todo eso ya ustedes lo tienen. ¿Dónde existe solo esta planta? ¿Cuál es su este? Entonces tienen toda esa información secundaria. Ya ustedes hicieron su información secundaria, entonces aquí ya podrían ustedes redactar el perfil, digamos, ¿no? Aquí podríamos decir, redactar, por ejemplo, el perfil del proyecto. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a redactar el perfil del proyecto? Bueno, ustedes dirán, poniendo en un tiempo, 5 días también, perfecto. Entonces, ahí va. Una vez ya tenemos redactado el perfil del proyecto es como una guía de lo que nosotros vamos a hacer ya para la redacción del proyecto en sí, el documento final, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes, bueno, de los 3 grupos, uno me ha pasado relativamente muy bien su perfil, los otros como que ya se han adelantado, está bien, digamos, no hay problema porque ya tienen, por ejemplo, el árbol del problema, tienen los objetivos del problema, es decir, ya han hecho un paso más adelante, está perfecto, no hay problema. Entonces ya redactamos el perfil, la siguiente actividad que ustedes tendrían que definir, por ejemplo, uno de los casitos más importantes acá sería el estudio de mercado, ¿no? El estudio de mercado. Entonces, aquí, por ejemplo, hay 2 alternativas, miren. El estudio de mercado es relativamente un trabajito largo, porque en el estudio de mercado nosotros tenemos que hacer ya, tener información, una información primaria. ¿Y cómo obtenemos esa información primaria? Lo obtenemos, por ejemplo, mediante encuestas, lo tenemos, por ejemplo, mediante entrevistas a personas que conocen este tema de plátano macho, ¿me entiendes? Entonces eso lleva su tiempo. Entonces hay 2 alternativas. Lo colocamos solo la actividad como estudio de mercado, por ejemplo, y sobreentendemos que dentro del estudio de mercado nosotros vamos a tener varias actividades. Por ejemplo, cuando decimos nosotros el estudio de mercado, tendríamos que ver cuál es la oferta, cuál es la demanda, cuáles son los proveedores, ¿me entiendes? A qué, en este caso, vamos a establecer qué estrategia tomamos. Si en el caso de este proyecto Plátano Macho es más de dar a conocer, entonces no habría mucho un estudio de precio, ¿no? Pero en el caso de los otros dos, de las otras 2 ideas, que es comercializar las frutas endémicas de San José de Chiquito y comercializar o promocionar los productos de artesanía de la etnia de los ayoreos, ahí sí tengo que ver precio, entonces tendría que ver cuál va a ser mi mecanismo que voy a tomar como diferenciador, el precio, la calidad, la disponibilidad, entonces todos esos aspectos lo definimos aquí en el estudio de mercado. Entonces, aquí, en esta instancia podemos dejarlo simplemente ahí, ¿no? Estudio de mercado o poner todas las actividades. Acá por tiempo yo voy a colocar estudio de mercado. Entonces en el estudio de mercado yo voy a agarrar y le voy a colocar, por ejemplo, 15 días. 15 días, mira, le coloqué 15 días. Podía ser más, ¿no? Podía tranquilamente ponerle un poco más. Entonces, ya tengo el estudio de mercado, todo lo demás. Ahora nos toca ya hacer la evaluación económica, digamos, ¿no? Evaluación, por ejemplo, evaluación económica, ¿no? Económica. Y ahí, bueno, esto ya es, como tengo una serie de información y todo lo demás, lo podemos hacer, no sé, en 4 días, digamos, ¿no? Voy colocando ahí. La evaluación financiera, digamos, ¿no? Evaluación financiera. Financiera. Entonces, yo aquí estoy poniendo los ítems grandes, si podían ustedes también ponerlo, no hay problema, se puede cambiar. Igual 4 días, digamos, ¿no? Luego ya tenemos un análisis de riesgo, por ejemplo, y aquí, no sé, 5 días. Y por último, le metemos nosotros, por ejemplo, dentro del análisis de riesgo, ya tendríamos las recomendaciones y conclusiones, digamos, ¿no? Porque siempre vamos a dar recomendaciones y conclusiones. Hay conclusiones, donde nosotros como personas que hemos redactado el proyecto, hemos hecho todo el trabajo, por ejemplo, damos nuestra recomendación y conclusiones, ya 2 días. ¿De acuerdo? Ahora, ahí ya tenemos todo nosotros el proyecto, ya podíamos ponerle, si quieren, una revisión
final, una revisión final, que se esté bien redactado y todo lo demás, ¿no? Entonces, unos 5 días. Listo. Fíjense que yo lo hice cortito acá, ¿no? Pero esto tranquilamente puede ser un poco más. Aquí ustedes tendrían que anotar todas sus actividades. Por ejemplo, si en el estudio de mercado van a hacer una visita de campo. ¿Qué significa una visita de campo? Van a ir ustedes aquí al Curichi, van a ir a este lugar del Curichi o van a tener que ir a San José de Chiquito. Ustedes tendrían que poner visita de campo, digamos, cuántos días y todo lo demás. Entonces, ya una vez teniendo todo esto, miren, esto sería nuestro cronograma. Aquí lo que hacen ustedes, yo aquí lo estoy haciendo lo más sencillo, ¿no? Es decir, escribí las tareas, le puse sus duraciones, vean que el programa me pone fecha. Ahora, lo que me toca hacer en este punto vendría a ser establecer que esta tarea, proyecto Plátano Macho, es establecerlo como una tarea principal. Entonces lo selecciono, miren, desde la tarea 2 y la aplico acá. Entonces esta va a ser mi tarea principal, es la que va a tener la duración total del proyecto o de este cronograma. En realidad no del proyecto, sino de el tiempo que ustedes van a tardar en redactar su documento final. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo esto, miren, hasta ahí está perfecto. Ahora lo que me queda es ver cómo voy a desarrollar estas actividades. Miren, cuando digo cómo voy a desarrollarla es, por ejemplo, si ustedes observan aquí, todas están comienzo, es decir, inician el mismo día, cosa que no es cierto, ¿sí o no? Por ejemplo, para definir la idea, ustedes tendrían que haber reunido el equipo, pues, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, primero van a reunir el equipo y luego definir la idea, tendría que terminarse esta tarea 1, esta tarea 2, perdón, y empezar esta otra, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo hacemos eso en Project? ¿Cómo lo trabajamos? Es súper sencillito, miren, ustedes, esta ¿qué ID tiene acá? Tiene la 2, ¿no? Tiene el ID 2 y este es 3. Aquí está la predecesora. Ahí está la columna predecesora que normalmente no se muestra, miren. No se muestra, entonces yo lo abro un poquito acá. Yo lo abro aquí, por ejemplo. Y aquí, miren, viene la columna predecesora, el ID, coloco 2. Y vean cómo me lo coloca Project, ya me lo vinculó. Eso significa que termino la tarea, reunir el equipo de trabajo, defino la idea que voy a desarrollar y hasta ahí está. Una vez, miren, ya ustedes tienen definido el equipo, tienen definido la idea, tendrían que hacer la revisión de la información, ¿no? Entonces, ¿cuánto tendría que venir acá? Viene 3. ¿Por qué? Porque no puedo empezar a buscar información si no tengo definida la idea, pues, ¿sí o no? Luego, una vez ustedes ya tienen realizada la información, revisada todo este tema de la información, ustedes tendrían que poner 4 acá. ¿Por qué? Si tengo ya la idea, tengo la información necesaria, empiezo a redactar el perfil del proyecto. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, ya tengo esa de ahí. Ahora, si ya tengo todo esto, ya puedo empezar a hacer el estudio de mercado. Entonces acá tendría que venir 5, miren. Y ustedes ahí van armando su cronograma. Vieron que ya Project se lo va armando de manera bien sencillita. Solo es entenderle esta parte de acá. Ahora, si ustedes, por ejemplo, dicen, pero Valentín, el estudio de mercado con la evaluación económica la podemos hacer juntas. Esta, la tarea 6 y la tarea 7, la podemos desarrollar juntas. Si desde el punto de vista técnico se puede trabajar al mismo tiempo, yo puedo poner 6 CC. ¿Qué significa ese 6CC? Significa que estas dos tareas de acá se deben desarrollar al mismo tiempo. Ah, no, pero ustedes dicen, no puedo hacer una evaluación económica a detalle si no tengo el estudio de mercado. Entonces, ¿qué significa eso? Que tendría que ser acá, fin comienzo. ¿Me entienden? Sí, fin comienzo ahí. Ahora, aquí en la evaluación financiera, por ejemplo, en la evaluación financiera, no puedo hacerla si no tengo el tema económico. Ah, perfecto. Entonces yo tendría que ponerle acá 7. Y por ejemplo, el análisis de riesgo no puedo tenerlo después de la 8. Entonces yo pongo acá 8. Y recomendaciones sería 9. Y la revisión final, miren, sería en este caso 10. Entonces, ya tengo mi cronograma acá. Ya está mi cronograma, véanlo. Este sería mi cronograma. Bueno, aquí lo hice muy chico, no hay problema. Ser un poquito más grande luego.
Entonces, eso significa, miren, que para redactar todo el proyecto, para tenerlo, el documento final del proyecto el que ustedes van a presentar, lo tendríamos que hacer en 48 días. Eso significa que empezando este lunes 20 de abril, tendría que estar terminado el 25 de junio del 2020. ¿Me entiendes? Para eso es lo que me sirve. Entonces, cuando ya voy redactando, yo me voy metiendo estos plazos. Pucha, mira, ya no falta tanto tiempo para terminar. Eso es lo que nos ayuda el cronograma. Aquí solamente hicimos el cronograma. No sé si ustedes tienen alguna duda. Bueno, vi que no me preguntaron, pero no sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta en esto de aquí. A ver, ¿qué me dicen? Lice, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué me dicen? Una consulta. Todo lo que estoy viendo en pantalla es que recién pude entrar a la clase. Va a ¿Ya? disculpar. No, no se preocupe. Todos esos días, esa es la fecha límite que tenemos para presentar, pero nos va a ir mandando el formulario, en fin, para que nosotros vamos presentando. Claro, claro. Es decir, por ejemplo, Lice, claro, ahorita lo que, sí, eso, lo que yo le quería mostrar con la hora es la importancia de tener nuestro cronograma para hacer el documento del proyecto, porque en realidad estamos haciendo el documento del proyecto. Es que nosotros nos establezcamos nuestro cronograma y en función de eso vamos trabajando. Entonces, cuando por ejemplo le decía tres grupos, por ejemplo el de usted creo que es el que está haciendo el tema de artesanías, ¿no? De los, lo que son la área de la etnia de los ayoreos, si no me las frutas equivoco. endémicas, licenciado. Las plantas endémicas, perdón, va a disculpar. Entonces, por ejemplo, ya yo vi que su trabajo de usted tiene una revisión bibliográfica de todas las plantas, de todas las frutas, en este caso, ustedes que son endémicas y que quieren, por ejemplo, comercializar. Entonces ya tienen una información, ¿no? Ya hicieron parte de la redacción del perfil, digamos, ¿no? Yo le decía que el perfil es una guía corta para todos los pasos que voy a hacer para mi proyecto, digamos, ¿no? Entonces, lo que nos toca ahora ya sería entrar al tema de estudio de mercado. Entonces, yo estaba esperando que me pasen los otros grupos sus ideas, pero solamente me han pasado tres. Bueno, no nos podemos retrasar mucho, entonces lo que voy a hacer ya es empezar a trabajar Pero con... ponga fecha límite, pues, Licen, así vamos a saber hasta cuándo Sí, tenemos para presentar. claro, en este caso ya de aquí para adelante ya empezamos con el estudio de mercado, ¿me entiendes? Entonces, hoy por ejemplo ya ustedes ya tienen una idea de lo que van a hacer, entonces, ¿cómo vamos a hacer este estudio de mercado? ¿Cómo vamos a analizar la oferta, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, por la situación en que estamos, no va a dar para hacer una revisión in situ. Entonces, ahí lo que voy a recurrir es hacer una revisión de información secundaria. Bueno, ahí tendría que buscar en la red quiénes más ofertan este producto, digamos, ¿no? Es decir, en este caso, qué otra empresa tiene característica que hace esta venta de estos tipos de frutas endémicas de la Chiquitanía. Reviso y digo, bueno, estas empresas hay, ellos tienen un margen de producción, porque ya teniendo eso, ya yo paso al estudio de la demanda, a ver a qué público lo voy a dirigir. Entonces, en ese punto tendríamos que ir entrando ya en para ir terminando el tema del estudio de mercado. Entonces, el estudio de mercado, por ejemplo, tendríamos que hacerlo desde hoy, si queremos avanzar, desde hoy ya hasta el otro viernes, por ejemplo, ya tendríamos que tener por lo menos los instrumentos. Si es que voy a hacer encuesta, tengo que tener los instrumentos, que es la encuesta, por ejemplo. Si voy a hacer entrevista, bueno, a qué personas la voy a hacer, tengo que tener mis preguntas, ¿me entiendes? Pero creo que su grupo de ustedes más va a estar al tema de encuesta, ¿no? Entonces tengo que elaborar mi encuesta. Si puedo, la puedo tomar de manera virtual. Comparto el link. Inclusive nosotros mismos, sus compañeros o yo, podemos
respondérsela, digamos, ¿no? Para que usted tenga un respaldo, ¿no? O algunas otras personas, entonces de ahí ya tabulamos esa encuesta, vamos a obtener resultados, digamos, ¿no? Entonces, ya hasta el día próximo viernes nosotros ya tendríamos que tener el instrumento que nos va a ayudar a hacer este estudio de mercado o toda la información referente al estudio de mercado. Entonces, yo voy a tratar de pasarle una guía hasta el viernes, más o menos un ejemplo, digamos, para que ustedes se guíen, que también hay muchos en la red, no tenemos que inventar relativamente nada, digamos, ¿no? No sé si tienen alguna otra duda ustedes. Porque el punto más fuerte es este de mercado. Lo otro ya, el tema económico, eso ya es, no necesito mucha otra información porque en el estudio de mercado voy a tener, por ejemplo, los precios en que lo están vendiendo las otras empresas, digamos, si es que hay competidores, digamos, ¿no? Todos esos aspectos me sirven para estos de acá de abajo. Entonces, este es nuestro punto relativamente fuerte, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del grupo de Karen, ellos, su fuerte, donde van a demostrar que sí su proyecto es importante en estudio de mercado, porque en la evaluación económica ellos no pretenden lucrar, es un proyecto más social, que va a haber una inversión, sí, digamos, una inversión en que, no sé, van a crear una página en el Facebook para promocionar esta planta, o van a utilizar radio, tele, no sé, digamos, ¿no? Entonces ahí, digamos, pero no es fuerte en el caso de ellos este aspecto, pero en el estudio de mercado tiene que estar bien sustentado. Bien, ¿qué me dicen? A ver, ¿tienen Le hicieron algún...? una pregunta Claro, claro, del Noelia. grupo. Yo quiero saber, o sea, nosotros tenemos que cuando estemos haciendo el proyecto, ¿cierto? En la Ya. estructura colocar el cronograma. ¿Cómo haríamos para que esto, o sea, nos salga, no en forma de gráfico, pero cómo esto se pueda adjuntar en el trabajo en Word? Mire, hay dos alternativas en este caso, Noelia. Una alternativa es que lo imprimamos esto como un documento normal. La otra, que lo que muchos hacen por el tema es, miren, agarran, cierro esta parte de acá y como a nosotros solo nos interesa esta partecita, verlo en el gorno, ¿eh? Entonces lo que hacemos es recortarlo. Yo ahorita lo voy a recortar. Miren acá, todos tienen en su computadora esta herramienta de recortar. Entonces yo vengo acá, selecciono desde ahí, inclusive desde acá, desde ahí de la cabecerita. Claro que ahí sin la selección, y usted agarra copiar, y bueno, voy a abrir uno de sus trabajos de ustedes ahorita. Entonces ya lo corté, ya lo tengo cortado ahí. Entonces, ahorita me estoy yendo a abrir uno de sus trabajos de sus compañeros, que lo tengo aquí. Permítame un ratito. Preparación, evaluación de proyecto, grupos. Y, a ver, estoy abriendo este de acá. Permítame un ratito. Aquí estoy abriendo. Ahorita que abra el Word. Ya me abrió. La máquina es un poco lenta. Así que van a cobrar el bono ustedes, ¿no? ¿Cobran el bono o no Yo van? no, licen, soy asalariada. ¿Es verdad? Ah, usted sí, ¿no? Usted sí. Sí. Pero aporta a Sa- AFP. ¿Aporta a AFP usted? Mire, por ejemplo, Sí, abrí. aporto, licen. Ah, entonces no va a cobrar. Abrí el de su compañera donde está Raquel, Jané y Lady, ¿no? Entonces ya ellas han avanzado, ahí se lo reenvié. Por ejemplo, aquí su cronograma de elaboración. Entonces aquí ellas vienen y lo pegan, ¿no? ¿Vio? Entonces, ya esto como que sirve, digamos, de respaldo para guiarnos, ¿no? Entonces, en este caso, ya ustedes colocan ahí, claro que sin seleccionar una tarea para que no se vea resaltado eso. Entonces, muchos hacen esa alternativa, ¿no? Porque a veces su cronograma es muy grande, entonces no entra, no brega acá, ¿no? ¿De acuerdo? En ese caso, ellos lo trabajarían de esta forma. No sé si tienen alguna otra pregunta, a ver, ¿qué dicen ustedes? Yo utilicé esa herramienta que era para cortar.
cómo les fue. Bien. ¿Le entendieron esto de Proyer? ¿Le entendieron? De todas maneras, yo lo estoy grabando, se lo voy a subir ahí al aula virtual. Entonces, nuestro estudio de mercado tendríamos que empezar ya a trabajarlo. Si bien tengo que darle un poco de concepto, porque ustedes me dicen que están llevando la materia de otra que es, ¿cuál es? Emprendimiento, ¿no? Y emprendimiento creo que también toca en este tema, ¿no? De proyecto, taller de proyecto creo que están llevando, ¿no? No me recuerdo que me dijeron. La idea tampoco es aburrirlo mucho con teoría, entonces, pero sí necesito darle porque en su momento tengo que evaluarlo en función a teoría, digamos, ¿no? Si bien ya para su examen final es su proyecto que ustedes van a presentar y lo van a defender, pero para el primero y parte del segundo sí necesito que veamos conceptos, así que voy a seguir preparándole para que cuando nos toque ya ustedes tengan los conceptos claros, digamos. ¿De acuerdo? Porque entiendo que otras dos materias que son similares a la evaluación, a la preparación y evaluación del proyecto, entonces ya ustedes tienen una idea, entonces los conceptos no van a cambiar, pueden cambiar de forma, pero los conceptos de un estudio de mercado sigue siendo el mismo, ¿sí o no? Entonces no, si ustedes me ponen el concepto del otro docente, que ustedes lo han aprendido y lo manejan, no el mío, si es un concepto válido de qué es un estudio de mercado, para mí también es válido. Entonces, no me cierro solo a los conceptos que yo le doy, digamos. ¿De acuerdo? Bien. No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta ustedes acá. ¿Qué me dicen? A ver. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? Dicen, buenos días, yo tengo una Claro, duda. María. Yo creo que vamos a avanzar eso más adelante, pero entre la evaluación económica y evaluación financiera, ¿qué diferencia hay? En la parte económica, más que todo son establecer, se me hizo, establecer, por ejemplo, en la económica sería más que todo establecer desde el punto de vista precios de los precios y todo lo demás. En la parte financiera viene más si el monto total que yo tengo, por ejemplo, de proyecto, imagínense que sean $20,000, usted necesita $20,000. Entonces, en la parte financiera nosotros lo evaluamos si esos $20,000 usted lo va a poner de su dinero, de su capital de trabajo, lo va a hacer mediante banco, lo va a hacer mediante inversiones de socio, ¿me entiende? Ahí es donde ya vemos nosotros más el BAN, el TIR, digamos. Hacemos la evaluación de de dónde obtenemos ese dinero. En cambio, en la parte económica vemos más la parte de costo, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, para hacer el tema de vender la fruta, muy bien, para producir esta fruta no cuesta tanto, digamos, ¿no? Los impuestos son tanto, pretendemos este margen de utilidad, todo eso lo vemos en la parte económica. En la parte financiera vemos más el monto total que nosotros necesitamos para desarrollar el proyecto, de dónde lo sacamos. ¿De acuerdo? María. Ya, dice. Sí, ya lo entendí. Gracias. Perfecto. Bien. Se me volvió naranja mi máquina, ¿no? ¿Sí la ven ustedes naranja? Sí. No sé qué pasó. Ya. Media roja, media naranja. Sí, sí. A ver, voy a cambiar acá. Parece que es mi... No hay problema, pero no sé si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda ustedes que quisieran discutirla. ¿Qué me dicen? A ver. Entonces, empiecen a trabajar en el tema de en este caso,